Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy nos toca un tema que pocas veces se trata en los foros. Es un tema pediátrico, ¿sí? Son las técnicas avanzadas en radioterapia. Lo expondrá la primera parte, será el doctor Josué Abraham Hernández, ¿sí? Él es médico radiooncólogo especializado en el Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González del Monterrey, del estado de la ciudad de Monterrey. Realizó la alta especialidad en radioterapia pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en el año del 2019-20. Actualmente es médico, profesor adjunto, sí, perdón, profesor adjunto en el Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González, ¿sí? Entonces, para mí un gusto presentar a un gran exponente y un gran radiooncólogo en esta exposición. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión y igual muchas gracias a todos los conectados. Antes de iniciar, me gustaría mencionar que no tengo ningún conflicto de interés y como introducción a esta plática, pues mencionar que hace poco más de 30 años el doctor Dianjo, un radiooncólogo que se especializaba en el tratamiento de niños y adolescentes, pues ya mencionaba esta famosa frase que dice que la cura no es suficiente. Esto en relación a que todas las toxicidades que empezaban a observarse en supervivientes de cáncer infantil en la edad adulta, sobre todo aquellas relacionadas al tratamiento de radioterapia. Y como hemos visto en patologías neoplásicas de adultos, en donde hemos logrado, pues con nuestros tratamientos de radioterapia, también reducir las dosis que reciben los órganos de riesgo y así poder reducir las toxicidades o la severidad de las toxicidades esperadas. Esto también cobra una importancia en los pacientes pediátricos, sobre todo porque muchos pacientes con un buen tratamiento realmente tienen una alta posibilidad de sobrevivir. Entonces, antes de iniciar hablando de algunas técnicas avanzadas de radioterapia que podemos implementar en pacientes pediátricos, pues me gustaría comenzar comentando dos casos clínicos para saber cómo podemos aplicarlos. Entonces, el primero se trata de un paciente masculino de 17 años que tenía el diagnóstico de un sarcoma de Ewing del fémur distal con metástasis solamente a los pulmones. Él fue tratado con quimioterapia en el esquema BDC-IE y se realizó una cirugía preservadora de extremidad en la semana 12, reportándose una necrosis del 95% con márgenes negativos. Él terminó su tratamiento de quimioterapia y pues incluso previa a la cirugía pues ya se había obtenido una respuesta completa en los nódulos pulmonares. En ese punto pues fue enviado al servicio de radioterapia para valorar si por parte de nosotros requería algún tratamiento adicional. Por otro lado, está este paciente de 6 años, él tiene un tumor de Wilms derecho, de histología favorable, etapa clínica 4 por metástasis solo en los pulmones y una etapa clínica abdominal 3 por ganglios y ruptura intraoperatoria del tumor. Este paciente no tenía acceso a pruebas moleculares para determinar la pérdida de heterocigosidad 1P16Q ni la ganancia 1Q. Y bueno, se planeaba iniciar el esquema de quimioterapia de 3 drogas y también se mandó al servicio de radioterapia para valorar qué tratamiento sería por nuestra parte. Entonces, en cuanto al caso 1, este joven con sarcoma de Ewing, con metastásico solo a pulmones, que fue operado del primario, una buena cirugía y con respuesta completa, pues en este caso ofrecimos consolidar los pulmones, todos los pulmones con 15 Gray en 10 fracciones. Y en cuanto al pacientito de 6 años con tumor de Wilms etapa 4, y etapa abdominal 3, pues se ofreció la radioterapia a todos los pulmones con 12 Gray
también la radioterapia a todo el abdomen con dosis de 10.5 grays y un incremento a los ganglios no resecados hasta 19.5 grays. Entonces, bueno, en estos son dos casos, dos ejemplos de casos en donde estamos ya indicando la radioterapia a todos los pulmones. La radioterapia a todos los pulmones, pues en pediatría básicamente lo usamos en 3 patologías: en tumor de Wilms, donde la mayoría de los pacientes con metástasis pulmonares recibirán radioterapia a los pulmones, si bien hay un subgrupo de pacientes que si cumplen ciertas características se puede valorar omitir la radiación a los pulmones. Sería como pacientes que realmente cumplían todas estas características. Y bueno, de esto es todo lo que voy a mencionar, dado que no es el objetivo de la plática. En cuanto al sarcoma de Ewing, pues los pacientes, sobre todo aquellos que tienen solo metástasis pulmonares con buena respuesta a la quimio, y también la utilizamos en pacientes con rabomiosarcoma con metástasis pulmonares. Hablando de la toxicidad un poco de la radioterapia en tórax, pues sabemos que esta se va a presentar como efectos tardíos en corazón, en pulmones, también puede haber hipotiroidismos y la posibilidad de desarrollar una segunda neoplasia predominantemente de tiroides o de mama. Hay algunos factores adicionales que pueden asociarse a un mayor riesgo de toxicidad con la radiación, sobre todo, por ejemplo, la raza hispánica o negra, el uso de antracíclicos, de doxorubicina puntualmente, como es el caso del paciente con sarcoma de Ewing y el paciente con tumor de Wilms. También sabemos que pues, la carga genética y el estilo de vida en la vida adulta. Es importante mencionar que incluso hay algunos artículos que mencionan que la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte relacionada a tratamiento en supervivientes de cáncer en la niñez. Este es un estudio de casos y controles de pacientes supervivientes de tumor de Wilms, donde podemos observar la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva a 20 años de 4 y 17% para pacientes que fueron tratados con antracíclicos en una primera línea y en una recaída, respectivamente. Además, aterrizando un poco a lo que nos conlleva en esta plática, vemos cómo también el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva se relacionaba a la radioterapia pulmonar, puntualmente también a la dosis por arriba de 10 grays, así como a la radioterapia a la parte izquierda del abdomen. Este otro estudio es un estudio de supervivientes de cáncer infantil, donde se analiza la incidencia de cualquier evento cardíaco grado 3 a grado 5 a 30 años, dependiendo de la dosis media que recibió el corazón de los pacientes tratados con radioterapia. Entonces vemos en la primera tabla cómo las curvas se empiezan a separar, sobre todo cuando había una dosis media al corazón por arriba de los 10 grays. Sin embargo, sabemos que la dosis media que recibe el corazón pues puede variar sí puede variar tanto por un punto muy pequeño que reciba una dosis alta como un volumen grande que reciba una dosis baja. En este sentido, también en este estudio analizaron el efecto que tenían el que una porcentaje del corazón recibiera una dosis mayor a 20 grays o de 20 grays en la incidencia de cualquier evento cardíaco. Entonces, en la primera gráfica vemos cómo un porcentaje por arriba apenas del 0.1%, pues ya se asociaba a que recibía 20 grays, ya se asociaba a una mayor incidencia de cualquier evento cardíaco. Y bueno, si este porcentaje era más del 80%, pues la probabilidad de presentar este evento pues era todavía mayor. Por otro lado, se analizó los pacientes en los que no se tenían registros de dosis mayores a 20 grays, pues el efecto del volumen que recibiera una dosis de 5 grays en la incidencia de cualquier evento cardíaco. Y aquí más que nada se notó que a partir de un volumen mayor al 50% que recibía los 5 grays era cuando más podría verse un incremento en la posibilidad de desarrollar tal evento.
Asimismo, como en otros estudios, pues se determinó que una dosis de doxorubicina acumulada mayor a 250 miligramos metro cuadrado, pues también se asociaba a una mayor probabilidad de eventos cardíacos. Entonces, en todo esto, pues claramente podemos ver que la dosis que recibe el corazón de radioterapia, tanto la dosis media como los puntos de dosis por arriba, los volúmenes que le llegan dosis arriba de 20 Gray, como los volúmenes que le llegan dosis de 5 Gray, pues son importantes en, en, en poner en riesgo al paciente de desarrollar alguna cardiopatía en el futuro. Y esto pues muy similar a lo que ya sabíamos de estudios realizados en adultos, predominantemente en pacientes con cáncer de mama. Entonces, en este punto, en donde tenemos pacientes que van a recibir radioterapia a todos los pulmones, pues nosotros podemos preguntarnos qué podemos hacer para poder reducir el riesgo de la toxicidad. Lo primero, pues, es analizar los demás factores de riesgo. Pues, obviamente, ya en la vigilancia, pues, invitar a los pacientes a un estilo de vida saludable. En el caso de los pacientes que reciben doxorubicina, pues valorar con el oncólogo pediatra si está indicado algún agente quelante que disminuya la posibilidad de insuficiencia cardíaca asociada a la doxorubicina. Otra cosa, pues, es replantearnos si realmente necesita el tratamiento este paciente, si realmente es una histología que se beneficia de la radioterapia a todos los pulmones. En el caso de tumor de Wilms, pues, como mencioné previamente, hay un subgrupo de pacientes donde se puede limitar o se puede obviar la radioterapia a todos los pulmones. Sin embargo, pues tendría que ser bajo ciertas características. En este caso, pues en el paciente del sarcoma de Juven, pues pesaba más el beneficio que podía alcanzarse con la radioterapia a todos los pulmones, sobre todo por la buena respuesta, que el riesgo. Y en el caso del pacientito del tumor de Wilms, pues realmente era una indicación, pues, sin duda alguna. Y en este punto, pues aquí ya vamos a hablar de la radioterapia pulmonar total con preservación cardíaca. Nada más antes de hablar de esta técnica, pues también les quise compartir esta liga sobre guías de supervivientes de cáncer infantil del Children's Oncology Group, donde da consejos muy prácticos acerca, pues, de recomendaciones en cuanto a interrogatorio, exploración, exámenes de escrutinio y referencias, sobre todo basados en el volumen de tratamiento y en la dosis que recibió este volumen. Entonces, la radioterapia pulmonar total, pues tradicionalmente o clásicamente se hace con un campo APPA, con unos campos APPA. Y hace algunos años, pues se empezó a describir esta técnica principalmente con IMRT, de poder radiar todos los pulmones, pero limitar la dosis que llega al corazón. Entonces, este es un estudio prospectivo multicéntrico en donde incluyeron 20 pacientes, la mayoría con tumor de Wilms o con rabdomyosarcoma, en donde se indicó la radioterapia a todos los pulmones, pero con IMRT con preservación cardíaca. Asimismo, en estos pacientes se compararon con planes con campos APPA sin preservación cardíaca. En la técnica de IMRT, pues los pacientes del CTB incluía solamente en los pulmones, luego se añadía un margen de ITB determinado por un TAC 4D, y para el PTB a se agregaba un margen de 1 centímetro, además se incluían todas las vértebras y los ganglios mediastinales. Y pues ellos observaron cómo pues sí se podía disminuir la dosis que llegaba a todo el corazón, y específicamente en cuanto a parámetros dosimétricos, pues sí vieron una reducción de dosis en la dosis media de todo el corazón, así como otros parámetros, dosis, volumen de todo el corazón y de las cavidades y de cada cavidad cardíaca. Entonces, pues, a partir de aquí, pues, ya algunos otros grupos han determinado sus resultados de esta técnica de radiar todos los pulmones preservando el corazón, y no solo con IMRT, sino también con BIMAT y con tomoterapia. Algo que cobra mucha importancia, sobre todo en los pacientes con tumor de Wilms, es cuando necesitamos radiar todos los pulmones y además tenemos que radiar el flanco o todo el abdomen.
Y pues cuando hacemos APPA, pues preferentemente lo hacemos en un solo tiempo, incluso a veces en un solo campo, sobre todo para evitar los puntos de sobredosis que se pudieran dar por la superposición del campo pulmonar y el campo abdominal o del flanco si se hace en diferentes tiempos. Ahora, si queremos implementar esta técnica de preservación cardíaca, pues esto tiene más importancia, dado que si hiciéramos primero el flanco o el abdomen con una PPA, pues ya, probablemente reduciríamos bastante el beneficio de la técnica de preservación cardíaca con IMRT, pues por la dosis que alcanza a recibir el corazón con el puro campo abdominal o de flanco izquierdo. Entonces, en ese sentido, también se ha descrito cómo empatar los campos de IMRT o VIMAT con preservación cardíaca con un campo anteroposterior y posterior-anterior de flanco o de mi abdomen, y básicamente lo que se tendría que hacer es el volumen de los pulmones, extenderlo todavía aproximadamente 1.5 centímetros abajo hacia el flanco o todo el abdomen, y eso seguirlo planeando con la técnica de IMRT y preservación cardíaca. Y el campo abdominal o de flanco APPA, pues separarlo aproximadamente 1 centímetro, sobre todo cuidando que en esa área de unión pues no haya puntos de sobredosis de la dosis prescrita en los pulmones, y que todo quede dentro de la curva del 95% de la dosis prescrita al flanco y al abdomen. Como mencioné, pues ya muchos otros grupos han reportado sus resultados, sobre todo dosimétricos, de esta técnica de radiar los pulmones preservando el corazón, y en este estudio pues valoraron hacerlo con tomoterapia, y de 9 pacientes que ya habían sido tratados con APPA solamente hicieron el cálculo dosimétrico de una preservación cardíaca con tomoterapia, y vieron cómo se disminuía la dosis media a cada cavidad cardíaca, incluso importantemente a la tiroides y un poco a las mamas. En ese sentido, pues realmente la tomoterapia parece ser que es de las técnicas que mejor logran disminuir la dosis al corazón en esta técnica de preservación cardíaca. Y pues pues como mencioné, pues ya se ha empezado a replicar en diversas partes del mundo. Muchos lo hacen sin TAC 4D, sobre todo porque a veces el extender estos márgenes del ITB, pues todavía limitaría más el beneficio de la preservación cardíaca por el volumen de corazón que entrara dentro de nuestro PTB. Pero sobre todo si se hace sin 4D, pues sí recomiendan un mayor control con verificación de imagen por CONBIM, preferentemente todos los días, para realmente asegurarnos que ninguna proporción del pulmón quedara fuera del PTB, perdón. Y pues estas son algunas recomendaciones en cuanto a metas de dosimetría, sobre todo derivado del estudio prospectivo que presenté. Y pues actualmente pues ya se han descrito tanto con IMRT en la primera figura A, con VIMAT en la B, con tomoterapia en la C, y pues ya incluso se ha buscado esta técnica hacerla con intensidad modulada con protones a ambos pulmones al mismo tiempo, o por cada pulmón por separado. Retomando ya nuestro caso clínico, nuestro paciente con sarcoma de Ewing de 17 años en el que se prescribió 15 Grace, pues se pudo hacer esta técnica con la tomoterapia, y vemos como pues una perfecta cobertura de los pulmones con una reducción significativa de la dosis que llegaba al corazón. De hecho, la dosis media del corazón fue de 9.6 Grace, que corresponde más o menos como un 60% de la dosis prescrita. Y en el caso clínico 2, de nuestro pacientito con tumor de Wilms, se hizo con VIMAT, sobre todo por la parte de tener que radiar todo el abdomen total después,
importantemente con el incremento a los ganglios, que esta parte del incremento, pues sí, preferentemente tendría que ser con un campo APPA, cosa que es difícil hacerlo en la tomoterapia. Entonces, pues en cuanto a la dosis de los pulmones, pues vemos que sí se reduce algo la dosis que llega al corazón, aunque sinceramente no tanto como se vio en la tomoterapia, y ya a la hora de unir con las demás planeaciones de todo el abdomen y de los ganglios, así es como quedó la distribución de dosis. Importantemente, en la radioterapia todo el abdomen, pues también se restringió la dosis que llegaría al riñón remanente. Moviéndonos un poco de técnica, hablando de otra técnica, voy a introducirla con otro caso clínico, ya este es el último que yo voy a presentar. Es un paciente de 13 años que tiene un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, etapa 2, etapa 2B. Él inicialmente fue tratado con 4 ciclos de PAMP, sin radioterapia, con una respuesta completa. Después, desafortunadamente, progresó en mediastino y en la axila izquierda, y fue llevado a 6 ciclos de ABVD sin radioterapia. Obtuvo una muy buena respuesta parcial, pero sí después de la quimioterapia todavía se quedó un residual en mediastino metabólicamente activo. Y un tiempo después, pues esta enfermedad pues progresó tanto a nivel de mediastino como en la axila izquierda y en cuellos. En este paciente pues realmente no se planeaba un trasplante, entonces fue referido a radioterapia pues para ver qué tratamiento podíamos ofrecer nosotros. Entonces, lo que nosotros hicimos pues fue ver la posibilidad de dar más quimioterapia para reducir la carga y poder de alguna manera limitar las dosis y los volúmenes, y obteníamos una buena respuesta, y al final pues acabar prescribiendo 21 Grays a los sitios involucrados, con un incremento hasta 36 en los ganglios refractarios vistos en el PET. En cuanto a la radioterapia del linfoma de Hodgkin pediátrico refractario o recurrente, pues realmente solamente les dejo 2 links de 2 guías que orientan un poco en cuanto a las dosis y volúmenes. Uno es de Euronet y otro es de la NCCN, y pues es todo lo que voy a mencionar de esto. Como ya habíamos visto, pues la toxicidad de la radioterapia en tórax, pues es importante, sobre todo a nivel de corazón, a nivel de pulmones y de segundas neoplasias, específicamente en los pacientes supervivientes del linfoma de Hodgkin pediátrico. Las principales causas de muertes no solo son cardíacas, sino también por una segunda neoplasia, y estas predominantemente de mama. Este es un estudio de cáncer de pacientes supervivientes del linfoma de Hodgkin en la niñez o en la adolescencia, que describe la incidencia de comorbilidades severas, incluso 30 años después del tratamiento. Y aquí podemos ver cómo incluso la incidencia acumulada de neoplasias malignas secundarias casi está cercana al 20% a los 30 años, así como de cáncer de piel no melanoma, predominantemente en mujeres por cáncer de mama. Pero también vemos cómo la incidencia de condiciones tiroideas pues es de un 50% aproximadamente, de condiciones cardíacas como de un 10% y de condiciones pulmonares del 5%. Entonces, en este paciente, ¿cómo podemos reducir la toxicidad? Y en general en los pacientes con linfoma de Hodgkin, en los que vamos a irradiar el tórax o el mediastino, ¿cómo podemos reducir la toxicidad? Pues nuevamente analizar los factores de riesgo que ya hemos platicado, incluso en cuanto a el uso de agentes quelantes. Replantearnos si es necesario el tratamiento. Importantemente, en linfoma de Hodgkin, sobre todo cuando damos un tratamiento de primera línea, pues existen posibilidades a lo mejor de omitirlo o de reducir la dosis o el volumen. Depende mucho del esquema de quimioterapia, de si había enfermedad voluminosa al inicio, de la respuesta temprana. En este caso, pues realmente pues si era debido a que no habría un trasplante, pues sí se consideró fuertemente la radioterapia, e incluso en
en caso de haberse un trasplante, pues por lo menos en adultos se ha visto que la radioterapia en este tratamiento de salvamento pues también puede ayudar a disminuir la progresión posterior a un trasplante. Y pues otro punto pues serían las técnicas avanzadas de radioterapia. Pues sabemos que una mejor conformación de dosis con IMRT, bimatomoterapia, pues puede ayudar a disminuir las secuelas en pulmones y en corazón. Pero de lo que vamos a hablar en este punto, en este último punto de mi parte, pues será de la radioterapia con inspiración profunda sostenida. Y bueno, otra vez el enlace de las guías de supervivientes que ya había mencionado. Entonces, en cuanto a la radioterapia con inspiración profunda sostenida, pues básicamente se trata de irradiar al paciente solo mientras éste sostiene la respiración. Lo que hace la inspiración es que distiende los pulmones, aumentando así el volumen de esto. Además, el corazón se elonga y desciende, separándolo del mediastino. Y esta técnica, pues además logra disminuir los artefactos de la imagen debidos al movimiento respiratorio. Se ha demostrado principalmente en pacientes adultos una disminución de la dosis a los pulmones y el corazón con esta inspiración sostenida, y pues es una recomendación importante en pacientes tratadas con radioterapia por cáncer de mama izquierda o por linfoma mediastinal. Esto se puede hacer mediante un sistema óptico de seguimiento de superficie o mediante una espirometría. Aquí vemos una imagen de un paciente adulto en donde se compara una técnica de IMRT en un tratamiento con respiración libre y un tratamiento como inspiración sostenida. Vemos como en inspiración sostenida, al tener un mayor volumen pulmonar, pues la dosis media que recibían los pulmones pues se redujo de 15.7 a 11.2. En el Princess Margaret Hospital, el doctor Charpenter y colaboradores ya ha reportado un análisis de 47 pacientes con linfoma tratados con radioterapia en inspiración profunda sostenida. De estos 47, 15 eran pediátricos de 11 años en más jóvenes, y lo compararon con planes que también se hicieron para estos pacientes, pero con respiración libre. Estos podían ser planes en 3D o con IMRT. Y la mediana de dosis prescrita fue de 30 Gray. Pues nuevamente vemos una imagen donde, en este caso, la primera imagen, pues se ve la inspiración sostenida con un mayor volumen pulmonar y un descenso del corazón. Y vemos cómo aquí, en general, para todos los pacientes se logró reducir la dosis media que recibían tanto los pulmones como el corazón, así como otros parámetros del histograma dosis-volumen en pulmones y en corazón. Por el contrario, para la dosis que recibían a mamas, pues fue un poco mayor con la inspiración sostenida. Entonces, aunque este paciente, pues, este estudio reportaba esta técnica en pacientes pediátricos, el menor fue de 11 años, pues realmente, pues se puede tener algo de duda si esta técnica pudiera ser aplicable en niños menores de 10 años, porque sabemos que estos niños, pues generalmente pueden tener miedo o ansiedad, lo cual dificulte su cooperación. Además de que cuando hacemos esta técnica, pues sabemos que es un tratamiento más prolongado y a veces el niño, pues, pudiera desesperarse o no cooperar tanto tiempo. Además de que hay niños que con cualquier mínima invasión, pues entran en una crisis de ansiedad y de llanto. Por lo tanto, si se hace con esta técnica de espirometría, pues pudiera ser más difícil. En cuanto a esto, hay un estudio piloto que fue publicado hace 2 años por el doctor Lungard y colaboradores. Ellos entrenaron a 33 niños para recibir radioterapia con inspiración sostenida, pero no los radiaron, solamente los entrenaron para seguir las instrucciones y para ver si podían reproducir el tratamiento con los ciclos de inspiración, pero sin radiarlos. Al final de cuentas, estos niños entre 5 y 15 años, el 85% se determinaron aptos, incluso el menor de los que se determinaron aptos tenía 5 años. Y algunos consejos prácticos que ellos recomendaron para introducir esta técnica en niños es, bueno, tal vez el utilizar el disfraz en los dispositivos de inmovilización o en los aditamentos pudiera facilitar la cooperación del niño.
El ser pacientes durante la explicación, ellos mencionaban que hay niños que cuando se les explicaba la primera vez no entendían o el primer intento no lograban sostener la respiración por el tiempo requerido, pero que a veces le daban la opción al niño de regresar al siguiente día y hay niños que aceptaban y que ya en un siguiente intento lo lograban hacer. Ellos mencionaron que muchos padres recomendaron que la explicación con dibujos animados, ya sea en panfletos o en videos, pudiera facilitar la cooperación de los niños. También el dar comandos simples, por ejemplo, en lugar de mencionar como los adultos de respire profundo, sostenga la respiración, quizá traducido a nuestro lenguaje o a nuestro idioma más bien, comandos como mete el aire, sostén, saca el aire, pudieran ser más aptos en este tipo de pacientes. También ellos determinaron que preferible sería un sistema óptico de seguimiento, como el que se ve, de seguimiento de superficie, como el que se ve en la imagen, en lugar de hacerlo con espirometría, dado que pues muchos niños quizá no cooperarían al tener que introducir una boquilla en la cavidad oral. Y sobre otra cosa que ellos determinaron importante, pues sería que en el lugar de tratamiento los niños puedan tener una retroalimentación visual, de ver ellos el nivel de inspiración, o por lo menos auditiva, donde el técnico le pudiera estar mencionando cuántos segundos le quedan para que ya pudiera hacer la expiración. Y todo esto, pues, son recomendaciones que se van a llevar a cabo dentro de este protocolo ya prospectivo para radioterapia con inspiración profunda sostenida en pacientes pediátricos. Y este protocolo, pues, lo que planea es introducir este método y compararlo con planes también hechos con respiración libre para ver que también pues, puedan reducir las dosis en estos pacientes pediátricos a los pulmones y al corazón, y también para determinar qué factores se pueden asociar a que un niño coopere más. Y bueno, de hecho, este estudio TEDI pues ya tiene algunas publicaciones, sobre todo cuando hacen la inspiración sostenida también en el de planeación, y pues aquí podemos ver cómo la primera es con respiración libre, el primer grupo de imágenes, y el de abajo es con inspiración sostenida, y vemos cómo en general, pues en lo que ya habíamos discutido, cómo se aumenta el volumen de los pulmones y la parte del linfoma incluso se separa del corazón, y también la parte del linfoma se separa de la pared torácica, del esternón, e incluso se puede valorar mejor el involucro de la cadena mamaria interna por linfoma cuando hay una inspiración sostenida que cuando no hay. Ya para aterrizar a nuestro caso clínico, pues este paciente pues, fue simulado en inspiración sostenida. También se hizo un PET de fusión, el PET no, un PET para fusionar, el PET no se pudo hacer con inspiración sostenida. Se delimitaron los volúmenes de radioterapia sitio involucrado a ambos cuellos, axila izquierda y mediastino superior 21 Grace, y las zonas de incremento a los ganglios que estaban refractados todavía en el PET. Pues cómo quedó la distribución de dosis de 21 Grace, y esto es ya con el incremento de 36 Grace a las zonas refractarias, y pues importantemente se lograron cumplir metas recomendadas en cuanto a una dosis media del corazón menor a 8 Grace, una dosis media a los pulmones menor a 13.5 Grace, el B20 pulmonar menor a 30 Grace, el B5 menor a 55 Grace, esto gracias a la inspiración sostenida. Bueno, y aquí podemos ver una imagen del tratamiento de este paciente, e importantemente, pues de verificar la reproducción, sobre todo en la posición y en los volúmenes pulmonares durante el tratamiento, que también se hizo en este paciente, aproximadamente 2 veces a la semana. Y algo importante, hablando de la reproducibilidad del tratamiento, es que muchas veces pues nosotros podemos pues ver en libros de texto o en artículos, incluso en planear pues técnicas avanzadas esperando que se
cumpla, pero ya al momento de otorgar el tratamiento, pues realmente tenemos que asegurarnos de que esté en la misma posición y con las mismas condiciones en las que se planeó, por lo cual cuando utilizamos estas técnicas avanzadas, pues es bien importante las verificaciones, y bueno, de esto pues van a hablar más adelante. Ya para finalizar como conclusiones, pues la cura no es suficiente y es importante conocer los efectos tardíos asociados a la radioterapia y de qué manera podemos prevenirlos. La irradiación pulmonar total con preservación cardíaca, ya sea con IMRT, BIMAT o tomoterapia, permite reducir la dosis que recibe el corazón, los botones mamarios y la tiroides. La irradiación con inspiración profunda sostenida en pacientes con linfoma mediastinal permite reducir la dosis que reciben los pulmones y el corazón. Sin embargo, su utilización puede ser compleja en pacientes pediátricos y pues al implementar técnicas avanzadas de radioterapia debemos asegurar la correcta reproducibilidad. Esto hablando de pues, radioterapia guiada por imagen. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Cedo la palabra a la doctora Alejandra López. De nuevo, muy buenas noches. De nuevo, muy buenas noches a todos los que se han interesado en este tema. ¿Sí? Tenemos muchos lugares, tenemos de México, tenemos del Perú, tenemos de Estados Unidos, médicos que están escuchando esta plática. Ahora voy a presentar, y me da mucho gusto, a la doctora Aida Alejandra López Azcárraga, que es médico radiooncólogo, egresado del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. También hizo la alta especialidad en radioterapia pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y también es médico adjunto en el mismo hospital, Federico Gómez, y también profesor adjunto del curso de alta especialidad en radioterapia pediátrica. Felicidades, doctora. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a Somera y al doctor Bayardo para poder llevar a cabo esta sesión. Dando continuidad a lo que nos platicaba el doctor Josué, yo voy a abarcar un poco acerca de la radioterapia a cráneo neuroeje y uso de técnicas avanzadas en esta modalidad. De igual manera, quisiera compartir con ustedes un caso clínico de un paciente que fue tratado en mi hospital, el Hospital Infantil de México. Es un paciente que nos presentaron a radioterapia en diciembre del 2020 con una edad de 5 años con 4 meses, diagnóstico de meduloblastoma de alto riesgo por un residual mayor a 1.5 centímetros, líquido cefalorraquídeo y resonancia de neuroeje negativos para enfermedad diseminada. Con esto nosotros decidimos programar para tratamiento con radioterapia en 2 fases. Se dio una primera fase a cráneo neuroeje de 36 Grays en 20 fracciones, con un incremento de la fosa posterior de 19.8 Grays en 11 fracciones, para alcanzar un total de 55.8 Grays en 31 fracciones. El tratamiento se dio del 18 de mayo al 1 de julio del 2021 y aquí únicamente les hago referencia a la tomografía con la cual él llega con nosotros. Ya es una tomografía postquirúrgica en donde se evaluó esta parte también del residual. Entonces, bueno, nosotros dimos tratamiento a nuestro paciente con una técnica de arco modulado y vamos a revisar un poco acerca de la evidencia actual de esta técnica. Sabemos que las indicaciones para radioterapia cráneo neuroeje en la población pediátrica son varias, sobre todo aquellas que nos hablan de los tumores del sistema nervioso central que tienen diseminación leptomeningia, ¿no? Entre ellos tenemos todos estos tumores embrionarios que son como el meduloblastoma, el tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial, también tenemos los tumores germinales intracraneales, el tumor rhabdoide teratoide atípico, algunos ependimomas con diseminación e incluso hay algunos casos de leucemia aguda todavía que nosotros llegamos a ofrecer radioterapia con cráneo neuroeje. La técnica más utilizada de forma tradicional es con un tratamiento 3D conformal, en la cual utilizamos 2 campos laterales opuestos para el cerebro, y estos campos se hacen coincidir generalmente con un campo posterior de fotones que va dirigido al neuroeje. Algunas desventajas de esta técnica evaluadas es que muchas veces en la unión de los campos del cerebro con los del neuroeje puede haber una inhomogeneidad
y generalmente también con los fotones lo que se ha visto es que toda este haz de salida, esta dosis de salida del campo posterior, pues termina involucrando ciertas estructuras que están por delante de las vértebras. Debido a esto, pues se ha hecho una investigación sobre diferentes técnicas que puedan disminuir la dosis a los órganos que están fuera del volumen, entre ellos de forma muy importante tiroides, corazón, intestino. Específicamente en esta plática, pues me voy a enfocar en técnicas como IMRT, BIMAT o tomoterapia, que son técnicas con las que podemos contar aquí en México. Entonces, ¿qué consideraciones clínicas se tienen para poder utilizar alguna técnica avanzada? Hay que tener en cuenta dos situaciones muy importantes cuando nos enfrentamos a radiar a un niño con radioterapia cráneo-neuroeje. Por supuesto, lo más importante es evaluar la irradiación propiamente al volumen blanco. Aquí ya sabemos por diferentes estudios que los factores más importantes que van a contribuir con una toxicidad posterior son la edad a la cual ofrecemos el tratamiento y la dosis total a la que llegamos. Generalmente, en estudios de supervivientes que fueron sometidos justamente a radioterapia cráneo-neuroeje cuando eran pequeñitos, se han visto efectos tardíos más importantes justamente relacionados con la dosis al volumen blanco. Entonces, hoy en día también una parte muy importante de la investigación de la radiooncología pediátrica son todos estos protocolos que nos permiten reducir la dosis por medio a lo mejor de aumentar cierta combinación de fármacos de quimioterapia, mejorar las estrategias de resección quirúrgica y con esto finalmente disminuir la dosis. Entonces aquí, bueno, cuando vamos a radiar a un paciente y sabemos que tenemos que ofrecer la radioterapia a cráneo-neuroeje, definitivamente, pues, no hay manera de omitirla, ¿no? Y todo lo que esté dentro del campo finalmente va a desembocar en una toxicidad tardía que tenemos nosotros más adelante que cuidar, pero es importante que con respecto a esto, pues conozcamos que ya hay muchos protocolos, ¿no? En investigación para poder ir disminuyendo las dosis de radioterapia, ¿no? A este respecto tenemos, por ejemplo, en el meduloblastoma, que hay protocolos muy interesantes como el que publica Sanyud ya hace un tiempo de reducir la dosis en un riesgo estándar a cráneo-neuroeje a 23.4 grays, después hacer un incremento a 36 grays a la fosa posterior y finalmente un incremento de 55.8 al lecho. Por supuesto que cuando se ofrece esto en un riesgo estándar, debemos de tomar en cuenta que la quimioterapia debe de ser efectiva y con los fármacos recomendados por Sanyud. Ahora, en cuanto, por ejemplo, nuevos protocolos del Children Oncology Group, ahí nos hablan acerca incluso de poder omitir la fosa posterior ya en un riesgo estándar, pero igual es bajo la situación de que sea una resección muy buena, de que se pueda completar bien el esquema de quimioterapia. En fin, esto es en cuanto a la irradiación del volumen blanco. Por supuesto que otra parte súper importante a tomar en cuenta en nuestros planes es la irradiación del todo el tejido sano, ¿no? El tejido circundante. Generalmente los efectos relacionados a esta dosis que se da al tejido sano son las neoplasias secundarias, el hipotiroidismo, alteraciones cardiovasculares, enfermedad restrictiva pulmonar, síndrome metabólico. Entonces, todo esto tiene que ver, les decía, con el haz de salida, con qué estructuras vamos a radiar que están alrededor de nuestro PTB propiamente. Entonces, bueno, consideraciones importantes clínicas cuando irradiamos el volumen blanco. Una situación muy frecuentemente de duda, por ejemplo, entre los residentes que van a rotar con nosotros al hospital infantil es si se tiene que contornear todo el cuerpo vertebral, no se tiene que contornear, en fin. Entonces, miren, para poder resolver un poco esta situación, les presento unas guías que se publicaron en el 2019 de un grupo de radiooncólogos especialistas en pacientes pediátricos de Europa, en donde nos ofrecen varias consideraciones clínicas y recomendaciones
para valorar esto de la radioterapia a todas las vértebras, ¿no? Definitivamente, entonces, si tenemos un paciente pediátrico, de entrada tomar en cuenta que sus vértebras están en crecimiento. Y finalmente, el dar radioterapia al neuroeje puede dar paso a una deficiencia funcional importante después de muchos años de haber recibido el tratamiento. Tenemos que tomar en cuenta para valorar las probables consecuencias a largo plazo de la radioterapia, ciertos factores del desarrollo del paciente pediátrico. Sabemos entonces ya que la mayor velocidad de crecimiento ocurre de los 0 a los 5 años de edad. Y después viene otra llamada fase de aceleración, que es donde tenemos otra vez un crecimiento longitudinal importante, que en los niños se presenta de los 13 a los 15 años y en las niñas de los 11 a los 13 años. También considerar que dentro de la vértebra hay dos tipos de centros de osificación. Tenemos los centros de osificación primarios, que como su nombre lo dice, son los primeros en cerrarse, en madurar. Estos generalmente empiezan a madurar ya a partir de los 5 años. Y tenemos los centros de osificación secundarios que coinciden otra vez con esta parte del crecimiento longitudinal importante, que los tenemos entre los 13 y 16 años de edad, y ya la fusión propiamente se presenta a los 18 y 25 a 30 años de edad. El mayor crecimiento del segmento torácico de la columna ocurre hasta los 8 años, ¿no? Previo a los 8 años, entonces está creciendo ese segmento. Es importante este dato clínico porque esto permite también el desarrollo pulmonar de los pacientes, que se da desde los 5 hasta los 10 años. Y a los 10 años de edad ya se ha alcanzado el 90% de la altura de la columna lumbar, pero solamente el 60% del volumen de la columna. Entonces, en estas guías europeas nos ponen una imagen muy, muy clarita de estos centros de osificación que les comento, ¿no? Entonces tenemos como en el rojo más oscuro los centros de osificación primarios, tenemos uno en el centro del cuerpo vertebral y 2 centros de osificación en cada mitad dorsal del arco cerebral, del arco vertebral posterior. Y los centros de osificación secundarios, que están en un rosa más clarito, si podemos ver, se localizan en la punta de los procesos espinosos y transversos de cada cuerpo vertebral e incluso en las orillas del cuerpo vertebral a nivel superior e inferior. ¿Por qué hago énfasis en esta información? Vamos a ver ahorita que entonces la homogeneidad de la dosis para cubrir esos centros de osificación es un factor muy importante a tomar en cuenta por nosotros. Entonces, los efectos de la radioterapia sobre estas vértebras en desarrollo, es decir, ¿qué puede pasar si radiamos una de estas vertebritas que están inmaduras? Pues generalmente los factores o la severidad del daño es difícil de predecir en el momento en el paciente se presenta con nosotros, porque se ha visto que pueden influir múltiples factores para tener una severidad mayor en cuanto a la toxicidad tardía. Como todo, pues tenemos que la dosis total, el fraccionamiento, el volumen que ocupamos, la edad, por supuesto, la simetría de la dosis, el desarrollo ya de los centros de osificación, que ya estén maduros o no al momento de ofrecer la radioterapia, y además también el uso de quimioterapia o cirugía propiamente dentro del neuroeje puede afectar también esta toxicidad crónica. Fisiológicamente, ¿qué es lo que se ha visto? Que puede haber un daño en la microvasculatura de la zona en donde está proliferando este centro de osificación, e incluso con la radioterapia un daño directo a los condroblastos, que esto va muy de la mano con la dosis total que vamos a ofrecer. Los hipofraccionamientos tienen un mayor efecto en el crecimiento, entonces al respecto, pues también yo generalmente les comento que
El hipofraccionamiento, pues generalmente en pacientes pediátricos todavía no está muy bien avalado, solo para situaciones de casos clínicos muy concretos de escenarios paliativos, ¿no? Pero en caso de, por supuesto, de que ofrezcamos una radicalidad, pues el hipofraccionamiento no está recomendado porque vamos a tener una deficiencia esquelética mucho mayor. Y fíjense entonces la relación importante que nos hacen aquí con los límites de dosis. A partir de 25 Grays ya podemos tener retrasos significativos en el crecimiento y a partir de los 18 a 20 Grays empieza a haber ciertas deficiencias del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que más se ha visto? La presencia de cifoescoliosis, que son estas desviaciones de la columna posterior a la radioterapia. Generalmente en ciertos estudios clínicos o preclínicos, incluso con modelos animales, se empezó a ver que la asimetría en el haz de radiación al cuerpo vertebral podía desembocar en esta escoliosis. Entonces, de forma tradicional, una recomendación que se hizo en el paciente pediátrico, pues fue incluir todo el cuerpo vertebral. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, ya la recomendación es más que propiamente en el contorneo incluir todo el cuerpo vertebral, es analizar qué tan simétrico está el haz, ¿no? Dentro del cuerpo, que no haya una inhomogeneidad de dosis muy importante dentro del cuerpo vertebral. Se dice que hasta 70-80% de los pacientes que reciben radioterapia cráneo-neuroeje van a desarrollar esta cifoescoliosis y en más de 30 Grays, que es a todo el neuroeje, el ángulo de la escoliosis puede ser mayor a 25 grados. Con más de 25 Grays, entonces hay hasta un 14% de escoliosis. Por supuesto que estos datos que les estoy ofreciendo nos hablan de estudios retrospectivos en donde se incluyeron cortes radiadas con cobalto, definitivamente con técnicas 2D o 3D. Estos datos que les estoy ofreciendo solo son como precedente para la recomendación ahora de las terapias nuevas, ¿no? Otra cosa importante a considerar en el neuroeje es la presencia de osteoporosis, este adelgazamiento óseo y el riesgo de fractura a largo plazo de estos pacientes y el riesgo de segundos primarios dentro del tejido vertebral o paravertebral. Entonces, en las guías europeas nos hacen recomendaciones que me parecen muy prácticas, incluso para nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que valorar en un plan? Que damos radioterapia neuroeje a un paciente pediátrico, reducir la inhomogeneidad de dosis, sin embargo, de forma muy importante también, a veces con la finalidad de cubrir muy bien el cuerpo vertebral, podemos estamos dando un poco más de dosis a todos estos tejidos que están anterior a las vértebras. Entonces tenemos que lograr un balance, ¿no? Tampoco es como que, bueno, quiero reducir la inhomogeneidad y entonces voy a radiar todos los tejidos que están anterior, porque debe de ser un balance entre esas dos cosas, ¿no? Muy importante, les decía, tomar en cuenta la edad de nuestro pequeñito. Si nuestro paciente se encuentra en el grupo de 2 a 6 años, el efecto se puede presentar con más de 15 Grays, y si se encuentra en el grupo de 6 años hasta la pubertad, el efecto deleterio lo podemos presentar con dosis de 35 Grays. Entonces, hay que verificar que la dosis sea homogénea en todas las direcciones de las vértebras, pero aguas aquí, o sea, esto es excepto cuando estamos sobrepasando la dosis de tolerancia de los órganos adyacentes. Es decir, si queremos lograr una homogeneidad bien dentro del cuerpo, que todo el cuerpecito, por ejemplo, si nuestro paciente es pequeñito, reciba los 15 Grays, por lo menos en todo el cuerpo, y teniendo pacientes más grandecitos, podemos dar dosis más altas dentro del cuerpo, hasta 35 Grays, pero si nos estamos sobrepasando la tolerancia de alguno de nuestros órganos, entonces le vamos a dar preferencia a la tolerancia del órgano de riesgo y no a la homogeneidad del cuerpo vertebral. Ahora, hay que ver que esta homogeneidad pues puede ser en varias direcciones.
generalmente los efectos clínicos más deleterios es cuando la dosis es inhomogénea en la dirección de derecha a izquierda. Entonces, esa dirección la tenemos que tratar de priorizar un poco más. En las guías, entonces, aquí solamente vamos a hacer énfasis en la radioterapia a cráneo-neuroeje, lo que les decía, miren, entonces, pacientes de 0 a 6 años, va a depender, el objetivo a alcanzar en cuanto a la prescripción de dosis y la homogeneidad, pues va a depender justamente de cuánto prescribamos de dosis total. Entonces, si vamos a prescribir una dosis total menor a 25 Grays, el gradiente que debe de existir dentro de nuestra vértebra idealmente debe de ser menor a 5 Grays. Si nuestra prescripción total al PTB es mayor a 25 Grays, el gradiente de nuestra vértebra no debe de ser mayor a los 20 Grays. Entonces, esa parte, evaluarla de forma muy importante. Y miren, ya después de la pubertad, dice aquí que todos los gradientes son aceptables. Entonces, obviamente, cuando vemos ya un paciente adulto que vamos a radioterapia cráneo-neuroeje, a lo mejor estas cosas de cuidar los gradientes no son muy prioritarias, ¿verdad? Entonces, les decía, procuremos la homogeneidad en el cuerpo de derecha a izquierda y después vamos a valorar la homogeneidad en anterior y posterior y finalmente en una dirección cráneo-caudal. Para prescripción de 25 Grays o menos al PTB, el gradiente posterior-anterior y de derecha a izquierda idealmente menor a 5 Grays, y cuando prescribimos más de 25 Grays al PTB, el gradiente debe de ser, no debe de ser menor a los 20 Grays. Generalmente algo tradicional que hacíamos con la situación de la 3D conformal, cuando metemos un campo posterior, pues evaluamos que por lo menos todo el cuerpo vertebral esté dentro del 70% de nuestra dosis prescrita. Entonces, miren, aquí nos ofrecen un ejemplo muy interesante justo acerca de esto, ¿no? Tenemos el contorneo de nuestro PTB en la línea roja. Esta fue una prescripción de 36 Grays. Y vemos cómo los 28 Grays cubren la mitad del cuerpo y todo el cuerpo está cubierto por 25 Grays. Entonces cumple justamente esto que estábamos diciendo. Si prescribimos más de 25 Grays, todo el cuerpo por lo menos debe de tener una cobertura de 20 Grays, ¿no? Y aquí se cumple muy bien. Lo podemos ver en la parte axial y lo podemos ver también en esta imagen sagital, en donde justamente estamos viendo esa distribución de la dosis. Ahora, eso es en cuanto a la parte de la cobertura del órgano blanco. Entonces, no es tanto que nuestro contorneo deba de abarcar o no todo el cuerpo, sino más bien es evaluar una vez que ya contamos con nuestro plan y sobre todo si va a ser una técnica como BIMAT, pues que tengamos esta homogeneidad dentro del cuerpo. En cuanto a la comparación de técnicas, finalmente toda esta investigación que se ha dado en las diferentes técnicas va enfocada, les decía, a reducir la dosis de los órganos circundantes, ya no propiamente del PTB. Y entonces se han probado diferentes técnicas, IMRT, BIMAT, tomoterapia, por supuesto, protones, que dosimétricamente tienen una ventaja muy importante. Sin embargo, no nos vamos a enfocar en la parte de protones, porque en nuestro país no tenemos acceso a esto, pero sí tenemos acceso a algunas otras técnicas, como el BIMAT, la IMRT, la tomoterapia. Entonces, se ha visto que con el uso de estas técnicas para radioterapia cráneo-neuroeje hay un mejor índice de conformalidad y un mejor índice de homogeneidad. Y además, una ventaja bien importante es que nos ayuda a disminuir justamente la dosis a los tejidos circundantes, ¿no? Se ha reportado una disminución de más de 10 Grays de la dosis media a la tiroides, disminución de 5 a 10 Grays de dosis media a las parótidas, al corazón, al esófago, al páncreas. Entonces, estas son ventajas importantes a considerar. Por supuesto, nosotros una vez que hemos decidido que alguno de nuestros pacientes puede ser candidato, por ejemplo, a BIMAT, como el caso que yo les presentaba,
tenemos que tener siempre aspectos básicos de la radioterapia a considerar, ¿no? La disminución de la movilidad y, por supuesto, un buen contorneo que no nos esté haciendo sacrificar el volumen blanco, ¿no? Entonces, miren, con respecto a la movilidad, pues tenemos que la simulación, aquí igual grupos europeos recomiendan máscara de 5 puntos, uso de colchón, incluso soporte de rodillas. Nosotros en el hospital infantil utilizamos máscara de 3 puntos y colchón por situaciones de la tabla que tenemos que utilizar para la máscara de 5 puntos, que ya poniéndola junto con el colchón nos hace un poquito incómoda la posición. Entonces, bueno, generalmente utilizamos máscara de 3 puntos y el colchón. De forma tradicional en el hospital infantil nosotros tratamos a nuestros cráneos neuroejes con el uso del colchón y nos ha sido bastante práctico. El contorneo, por supuesto, esta es una parte que yo también siempre les hago mucho énfasis, ¿no? Debemos de tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a tratar a un paciente con riesgo de diseminación leptomeningia, cubrir bien todo el cerebro, los nervios craneales, todas las meninges, el contorneo adecuado del canal espinal, el PTB que podemos ofrecer. Si tenemos el uso de la máscara de 3 o de 5 puntos, nuestro PTB en el cerebro y en la columna cervical puede ser de 5 milímetros y se recomienda que en la parte más baja sea 8 milímetros porque es una parte mucho más móvil. Por supuesto, la evaluación del plan, muy importante, o sea, no hay que sacrificar cobertura nunca en afán de proteger volúmenes, eso sí es clave. Entonces, por lo menos el 95% de la dosis debe de llegar al 95% del volumen con estas técnicas avanzadas, y la verificación por imagen, que también es básica, ¿no? La verificación por imagen, pues siempre se recomienda se adapte a las normas de cada institución, por supuesto a la accesibilidad que tengan, por ejemplo, al Convincity, a la posibilidad de hacerlo de forma frecuente. Definitivamente la literatura nos dice que lo ideal cuando tenemos la experiencia en tratamiento con nuestros primeros pacientes de BIMAT para crear un neuroeje o de tomoterapia o de IMRT es la verificación diaria, y si vamos viendo que no hay tanto desplazamiento y demás en nuestros diferentes pacientes, pues ya podemos ir valorando hacerla 2 o 3 veces por semana. Aquí les puse la consideración, por supuesto, del paciente pediátrico, porque les decía que incluso hay algunas publicaciones que nos hablan de que en el paciente pediátrico a lo mejor tampoco sería recomendado hacer Convincity diario durante las 28, 31 sesiones. Esto tiene que ver con, pues también el aumento de la dosis integral. Sin embargo, esto todavía no está muy bien validado por todos los centros. Entonces, bueno, finalmente sí, al principio es ver que se esté reproduciendo bien, y ya después, incluso dentro del mismo paciente, puede hacerse a lo mejor al primero, la primera o segunda semana lo pudiéramos hacer diario, y ya después terciar la verificación. Entonces, del contorneo nada más no voy a enfocarme en esto, solamente ya saben que hay unas guías también que son, me parece que mandatorias de leer cuando vamos a contornear un cráneo neuroeje para un paciente pediátrico con tumor con diseminación, con riesgo de diseminación leptomeningia. Son estas guías publicadas en la revista Verde en el 2018, donde nos hablan perfectamente bien de cómo debemos de contornear todas nuestras estructuras. Nos ofrecen incluso imágenes bien importantes acerca de cómo cubrir bien toda la emergencia de los nervios craneales, justamente en los campos superiores, cubrir bien el nervio óptico, y abajo cómo debemos de hacer esta cobertura de la emergencia de las raíces. Abajo, por supuesto, tener muy en cuenta hasta dónde termina el fluido del líquido cefalorraquídeo, que de forma convencional en los niños lo establecemos entre S2 y S3. Y aspectos clínicos también a considerar al tratar a un paciente con una técnica avanzada para crear un neuroeje. La toxicidad propia del volumen, les decía desde un principio, esa no la vamos a reducir con una técnica avanzada. Esa se va a ir reduciendo
en la medida en la que hagamos un esfuerzo por establecer estos protocolos de reducción de dosis, ¿no? Entonces, si vamos a dar 36 Grays a cráneo neuroeje, como por ejemplo se ofrece en el meduloblastoma de alto riesgo, pues definitivamente, por más técnica avanzada que tengamos, no vamos a disminuir la toxicidad neurocognitiva, ni las endocrinopatías, ni propiamente el retraso en el crecimiento, ¿no? Esto no, con técnicas avanzadas, pues no es algo que podamos evitar. Esto es apegándose a los protocolos de reducción de dosis, pero esto implica un esfuerzo institucional importante sobre, por ejemplo, en un meduloblastoma, tratar de que nos quede en un riesgo estándar, haciendo un diagnóstico oportuno, haciendo una resección adecuada, iniciando la radioterapia en el momento y dando la quimioterapia que debe de ser. Entonces ahí sí vamos a poder reducir la dosis total y eso sí va a tener impacto en estas secuelas. Las neoplasias secundarias asociadas al aumento de la dosis integral, esa es una pregunta en el paciente pediátrico que todavía no tiene una respuesta. Todas estas técnicas de BIMAT y MRT en pacientes pediátricos han sido evaluadas durante corto tiempo, no tenemos tiempos de seguimiento tan largos como para valorar qué tanto van a aumentar las neoplasias secundarias. Entonces se tiene todavía esa duda acerca de si puede o no generarse una neoplasia secundaria. Generalmente todos los reportes con los que contamos en la actualidad son reportes retrospectivos, en los donde se utilizaba tratamiento 3D o 2D, incluso les decía, con seguimientos cortos. Ahí se veía que la neoplasia secundaria generalmente se presenta adyacente al volumen de radiación, pero bueno, no tenemos mucha claridad aún acerca del impacto de la dosis integral a tanto tiempo de seguimiento, ¿no? Lo que sí es cierto es que los reportes clínicos de estos países que ya empiezan a utilizar terapias como BIMAT o IMRT, sobre todo publicaciones de Europa o de Canadá, ahí los reportes clínicos nos dicen que en realidad no está aumentando la incidencia de neoplasias secundarias, pero insisto, con la consideración de que el seguimiento no es tan largo, ¿no? Y la otra cosa que les decía, en Estados Unidos, si leemos literatura de allá, sí nos marca claramente que ellos utilizan protones, de preferencia del cráneo neuroeje. Entonces, bueno, sus publicaciones van a ir mucho más enfocadas a la toxicidad de los protones más adelante. No vamos a tener tanta claridad acerca de lo de Estados Unidos que pasa con BIMAT, por ejemplo, pero bueno, nosotros aquí en México sí podemos empezar también a generar esa información. Voy a finalmente hablarles de lo que nosotros ofrecimos a nuestro paciente. Esta es una imagen del plan que se dio de radioterapia. Se hizo con BIMAT. La finalidad o la decisión de nosotros para dar BIMAT en un cráneo neuroeje es cuando no logramos alcanzar unas buenas dosis de restricción con buenas coberturas. Entonces, generalmente hacemos los dos planes y evaluamos y escogemos, ¿no? Cuál de los dos nos puede ofrecer una mejor ventaja dosimétrica, por lo menos, ¿no? Entonces, en este paciente tenemos ya la situación de que se dio con BIMAT el tratamiento. Aquí entonces nada más igual les hago énfasis en la dosis de 36 Grays, que es la línea roja más gruesa, la dosis de 36 Grays a todo el cráneo y neuroeje, en donde vemos bien que pues la dosis es muy homogénea hacia las vértebras. En esta imagen igual lo que les quiero mostrar justamente es la dosis de los 36 Grays, que es la línea roja más gruesa, y tenemos la línea roja naranja que nos está refiriendo la dosis de 20 Grays, y entonces ahí lo que tenemos que evaluar es la homogeneidad. Definitivamente en este plan quedó muy homogénea la dosis dentro del cuerpo, y por supuesto la ventaja de reducir la dosis de todos estos órganos que están anteriores. En el histograma dosis-volumen no vamos a hacer como énfasis en cada órgano, solamente se los pongo para ver que sí logramos ciertas dosis de restricción, por lo menos, por ejemplo, los cristalinos tienen dosis máximas de 10, que muchas veces con un 3D conformal no es posible llegar a esas dosis.
porque, bueno, tenemos que contornear bien el nervio óptico, como les decía. Entonces, bueno, generalmente sí nos llevamos esa dosis. Tenemos, por ejemplo, los riñones, que también se logran dosis medias importantes, el corazón, que tiene una dosis media de 12 grays. Entonces, todas estas restricciones se logran alcanzar definitivamente de forma más importante con VMAT. Nuestro paciente se encontraba deteriorado clínicamente, se llevó el tratamiento, como les decía, se terminó en julio del 2021. La última valoración de radioterapia la tuvo en mayo del 2022, ahí ya lo encontramos sin datos de actividad tumoral, mejoría neurológica clínica y hasta ese momento, que eran 10 meses, sin datos de toxicidad, obviamente crónica asociada a la radioterapia. Finalmente, ya para concluir mi charla, les quiero hablar sobre estas reflexiones finales. No lo pongo como conclusiones porque finalmente las conclusiones todavía en este tema no están dadas, pero sí tenemos varias reflexiones. Algo bien importante y también que yo les hago hincapié todo el tiempo es: no debemos de descubrir el volumen blanco con afán de proteger y disminuir toxicidad. Finalmente, nosotros todavía estamos en un punto en el que lo que tenemos que hacer es asegurar el control local de nuestros pacientes, sobre todo porque en México tenemos pocas estrategias de salvamento eficaces. Entonces, en otros países, a veces, si tienen ciertas recaídas locales, tienen acceso a muchas otras terapias de salvamento. Por ejemplo, en el meduloblastoma, ellos tienen acceso a trasplante autólogo con dosis intensas de quimioterapia, pero nosotros en México, la verdad es que todavía no tenemos tanta experiencia ni tantos recursos para llevar a cabo esta estrategia de salvamento. Entonces, sí, la verdad es que cuando nos enfrentamos a un paciente pediátrico nos preocupa muchísimo la toxicidad, sin duda, pero no vamos a descubrir nuestro volumen con afán de disminuir esa toxicidad. Más bien, en lo que tenemos nosotros que tener énfasis es en un momento dado poderla diagnosticar de forma oportuna y hacerle hincapié a los padres de la probable toxicidad que vamos a tener. La radioterapia pediátrica es una disciplina que ahorita está en constante evolución, empiezan a salir guías, apenas empiezan a salir ciertos reportes, les decía, de uso de VMAT, de IMRT, que no tienen tanto tiempo. Entonces, más adelante y seguro con el paso de los años vamos a empezar a tener información mucho más valiosa que nos permita tomar decisiones importantes en la consulta, pero esto implica definitivamente una actualización constante. Tenemos que reconocer en todo momento que cuando nos enfrentamos a tratar a un paciente pediátrico, tiene cambios anatómicos y funcionales que pueden ser afectados por el uso de la radioterapia. Entonces les decía, no es que por no causar toxicidad no voy a radiar o voy a descubrir el volumen, no es eso, sino más bien es saber a lo que me voy a enfrentar, decirle al papá claramente los riesgos de toxicidad y llevar un seguimiento de por vida si fuera posible, ¿no? Y el tratamiento del paciente pediátrico oncológico requiere el esfuerzo del radiooncólogo. Entonces, para actualización de conocimientos, la coordinación con otras especialidades, les decía, por ejemplo, un meduloblastoma a lo mejor tiene un residual importante, es un bebé de 3 años, entonces yo le puedo decir a ir con nuestro neurocirujano, pedir la posibilidad de evaluar una segunda resección antes de meterlo a la radio, y a lo mejor ya puedo llegar a tratarlo como un riesgo estándar, con una dosis baja, saber definitivamente qué le va a ofrecer nuestro oncólogo pediatra para ver si yo también voy a poder reducir la dosis o no. Adecuada fijación e inmovilización del paciente pediátrico, el esfuerzo por hacer verificaciones y les decía siempre saber las secuelas que vamos a dejar.
no con la finalidad a veces de evitarlas, porque la mayoría de las veces eso no va a ser posible, pero sí de llevar un seguimiento de estas y poder referir a nuestro paciente de forma oportuna al especialista. Bueno, con esto yo termino mi presentación y terminamos ya la plática. Les quiero agradecer mucho por su atención, agradecer nuevamente a Somera y al doctor Bayardo. Y miren, les dejo estas últimas reflexiones que tomé de una página de supervivientes, obviamente pues en Estados Unidos, ¿no? Y nos habla de que no se termina esto cuando el cabello crece, ¿no? Es algo con lo que se tiene que vivir todo el tiempo, ¿no? Y entonces aquí la imagen de un paciente justamente que tuvo que ser sometido a una corrección de escoliosis. Y aquí otro dato, más del 95% de los supervivientes de cáncer van a tener alguna secuela significativa para el momento en el que cumplan 45 años. Entonces, debemos encontrar una mejor forma de curar. Eso es todo y muchas gracias. De nuevo, muy buenas noches. Saludo a los ponentes, a la doctora Alejandra y al doctor Josué. Muy bien sus pláticas, bien basadas en la evidencia. Y también le damos las gracias a los asistentes a esta plática de Chile, de Ecuador, Honduras, México, Perú y casi todos los estados de la República Mexicana. Somos casi 200 personas que estamos escuchando esto. Paso a las preguntas que cualquiera de ustedes puede responder. El doctor Efraín Martínez nos pregunta, ¿incrementa el riesgo de segundos primarios en pacientes tratados con IMRT versus 3D? No sé quién va a responder. Bueno, me parece que esa es una pregunta como bastante general para tanto para lo que habló la doctora Alejandra como para lo que hablé yo. Pues mi opinión es que pues sabemos que las técnicas conformacionales, ya sea IMRT, BIMAT o tomoterapia, permiten o nos permiten reducir las dosis altas que llegan a los órganos de riesgo adyacentes. Sin embargo, con la desventaja de que un mayor porcentaje de volumen de los órganos de riesgo adyacente acaban recibiendo las dosis bajas. En ese sentido es cuando hay literatura que podría mencionar que por este mayor porcentaje de volumen que reciba dosis bajas, pudiera aumentar un poco el riesgo de una neoplasia radioinducida, pues también debemos de recordar que las neoplasias radioinducidas, pues el riesgo está dado según la dosis. A mayor dosis que reciba un tejido sano, pues mayor el riesgo teórico de presentar una segunda neoplasia. Y esto, pues de hecho es uno de los principales objetivos, o motivos más bien, por los cuales varios protocolos de tratamientos de neoplasias de niños, específicamente, por ejemplo, de sarcomas no rhabdomyosarcomas, han disminuido la dosis de radioterapia en este grupo de pacientes. Finalizo nada más mencionando, por ejemplo, recuerdo un estudio de supervivientes de cáncer de Ewing, como ellos mencionaban que la incidencia de neoplasias radioinducidas se asociaba más en aquellas regiones que habían recibido dosis cercanas a los 60 grays en comparación con regiones que habían recibido dosis menores. Pues en conclusión, pienso que, que la mayoría de la evidencia hasta el momento pues apunta hacia que no. Sin embargo, como estas técnicas pues tienen relativamente pocos años que se han usado en todo el mundo, a lo mejor unos 15 o 20 años, pues yo creo que en los siguientes años es cuando empecemos a ver los estudios que ya describan la incidencia de segundas neoplasias y las comparen con la de las técnicas pues de 3D o de 2D.
¿Algo más, Alejandra, que quieras agregar? No, justo lo mismo que comentaba Josué, estas técnicas no tienen tanto tiempo como para tener una evidencia clara clínica y poderlo determinar así, ¿no? Todo lo que tenemos es más bien teórico, pero bueno, siempre y cuando nos ayude a mejorar la dosimetría, sea algo que podamos reproducir bien en nuestro servicio, creo que es válido poder empezarlas a utilizar sin a lo mejor tanto miedo de esto, ¿no? Yo quiero agregar alguna nota de aquí. Efectivamente son nuevas técnicas utilizables en México. En los países extranjeros ya llevan más años, ¿sí? Tienen alguna experiencia para desarrollar una segunda neoplasia. Se necesitan muchos años de seguimiento para saberlos. Desgraciadamente, en los hospitales pediátricos, solo hasta los 18 años vemos al paciente y no tenemos un seguimiento para los hospitales de adultos para saber si ese paciente al final desarrolló una segunda neoplasia. Pero siempre debemos de evaluar la técnica de tratamiento para depositar la radioterapia, la radiación que necesitamos. Muy bien. Acá hay otra pregunta del doctor David Adame. ¿Qué dosis recibe la columna vertebral? Pero no nos dice en qué casos, ¿sí? Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario al respecto, pero no dice en qué casos. Pues nada más enfatizar en lo que dije, ¿no? Obviamente todo depende de la prescripción que vayamos a dar de acuerdo a cada patología. No debemos de descubrir el volumen blanco bajo la situación de la toxicidad, ¿no? Hoy en día eso sigue siendo lo prioritario, más en un país como el nuestro, pero bueno, es eso, nada más valorarlo a la hora de evaluar el plan, la homogeneidad dentro del cuerpo vertebral. Ok, la otra, Ahí, perdón. disculpe, ahí me parece que cuando hablamos de esta parte de irradiación pulmonar con preservación cardíaca, pues cuando hacíamos o cuando se hace con APPA, pues sabemos que le llega los 12 o los 15 que estamos prescribiendo. Pero cuando hacemos esto, sí los protocolos, por lo menos los de IMRT, BIMAT y tomoterapia, recomiendan dentro del PTB incluir los cuerpos vertebrales y los ganglios del mediastino. Los cuerpos vertebrales, pues realmente no hay un riesgo, riesgo de una recaída de un WIMS o un rhabdo en esa zona, ¿verdad? Pero sí es por la parte de que estamos otorgando una baja dosis y quizás si lo sacamos del PTB podemos ocasionar ahí un gradiente de dosis importante que pudiera representar un riesgo de una deformidad esquelética en el futuro. Entonces, en la parte de irradiación pulmonar con preservación cardíaca, sí se incluye dentro del PTB. Es eso nada más. Acá hay otra pregunta. ¿Requieren sedación o qué método de fijación? No, bueno, El paciente pediátrico. claro, la sedación obviamente va dependiendo de la cooperación del paciente. Más o menos ya sabemos que menos de 3 años es prácticamente difícil que cooperen. A partir de los 3 años, dependiendo del paciente, se puede llegar a convencer. La fijación, yo les decía, nosotros, pues en el hospital infantil con el doctor Pérez, de forma tradicional, todos los que hemos estado ahí, hemos aprendido que el mejor método ha sido el uso de colchón. Y les decía que en Europa también recomiendan máscara de 5 puntos, colchón, y además ellos ponen como triángulo debajo de las rodillas, también para evitar que el pacientito esté moviendo las piernas, pero bueno, no es que sea mandatoria la sedación, eso solamente depende de la cooperación del paciente. Y para complementar, pues igual en la irradiación a los pulmones con preservación cardíaca, pues depende de la edad, la fijación generalmente, pues igual, es igual con colchón, y en la parte de la radioterapia con inspiración sostenida, pues si un paciente requiere sedación, pues obviamente pues no va a ser candidato a la inspiración sostenida, porque pues para esto necesitamos un paciente pues mayor que coopere, y pueda seguir las instrucciones de la inspiración. Sí. Ok, hay indicación de protección de hipocampus en pacientes con cráneo neuroeje, pero no especifica tampoco en qué casos, ¿sí?
¿Quién Sí, quiere? hay que considerar que cuando damos radioterapia cráneo-neuroeje en el paciente pediátrico, generalmente es por estos tumores embrionarios que tienen riesgo de diseminación leptomeningia. De ahí que viene que el proteger ciertas áreas dentro del cerebro, o sea, dentro del mismo PTB, pueda ser riesgoso para poder tener una diseminación. Hoy en día no hay ninguna literatura propiamente que lo recomiende. La verdad es que yo hasta hace poquito vi nada más ahí un reporte de 1 o 2 casos, en donde era un riesgo estándar así de los más bajos riesgos, ¿no? Con resección completa, le dieron mucha quimio, demás y todo, y hicieron esto de proteger con los hipocampos. Pero bueno, definitivamente no es un estándar, ni en leucemia, ni en todos estos tumores pediátricos que tienen riesgo de diseminación. La verdad es que pienso que en ese sitio el proteger dentro del PTB, pues nos está aumentando el riesgo de recaída en esa zona. Sí, quería complementar nada más, así como dice la doctora, pues la protección de hipocampos está definida más que nada para metástasis cerebrales de diseminación hematógena, no diseminación leptomeningia. Entonces, de hecho, es común que nosotros en tumores embrionarios podamos ver recaídas incluso intraventriculares, que sabemos que es un área muy cercana a los hipocampos. La leucemia también puede tener diseminación en esa área. Entonces, pues realmente también un fundamento teórico no habría. Quizá lo único que bajo un protocolo de investigación sería los pacientes con un muy bajo riesgo de recaída, que son los meduloblastomas de riesgo estándar, clasificados molecularmente como el subgrupo WNT, y bajo un protocolo de investigación, pero creo que en otros casos de diseminación leptomeningia, como dice la doctora, pues sería difícil. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si hay diseminación leptomeningia o corre el riesgo, no hay que proteger nada. Acá nos preguntan ¿qué diferencia de homogeneidad recomienda como máximo dentro de la vértebra? Bueno, pues eso igual lo platicamos, depende de la dosis de prescripción. Veíamos que si la dosis de prescripción al PTB va a ser menor, 25 o menos, 25 grays o menos, no debe de haber una inhomogeneidad dentro del cuerpo más de 5 grays. Si la dosis que vamos a prescribir propiamente al PTB es mayor de 25 grays, como en un meduloblastoma de alto riesgo que prescribimos 36 grays, ahí la inhomogeneidad no debe de ser mayor a 20 grays. Ok, de acuerdo, doctores. ¿Algo, Josué, que quieras agregar? No, gracias. Ok, nos preguntan qué casos, si tuviéramos aceleradores de protones, se enviarían, ¿qué casos? Yo les comentaba Pues, también dentro de la plática que en la literatura de Estados Unidos, perdón, ellos dicen que ellos mandan de preferencia a todos sus cráneos neuroeje a protones, pero bueno, obviamente si hablamos de nosotros, por ejemplo, Canadá, que tampoco tiene acelerador de protones, algunos países de Europa, pues obviamente no va a ser posible, pero ellos dicen que ellos recomiendan que si se tiene cráneo neuroeje por lo menos, pues sería a todos. sí, también quizá yo también recuerdo una encuesta interesante de Europa y Estados Unidos sobre, preguntaban a radiooncólogos con especialistas en radioterapia pediátrica acerca de distintas patologías que mandarían o no a protones, y en general concordaban en que la mayoría de los casos los mandarían. Quizá solamente los que menos mandarían serían aquellos de tumor de Wilms, porque sabemos que realmente pues en cuanto a flanco o el abdomen, por lo pronto el estándar es anterior y posterior. Entonces pues realmente no habría tanto beneficio de los protones. Quizá si hablamos no solo de una dificultad al acceso en cuanto a tener que referir pacientes y trasladarlos de su localidad a otra para recibir protones, pues también sería importante seleccionar a aquellos pacientes que realmente pues tuvieran un buen pronóstico Tuvieran para beneficio, recibir este tipo. que tuvieran un buen beneficio. Muy de acuerdo. Les mandan felicitaciones.
Otra pregunta, ¿cuántos años tiene utilizando técnicas avanzadas en el hospital infantil? ¿Han buscado desarrollar algún protocolo de seguimiento? Sí, nosotros la verdad tenemos muy poquito, más o menos llevamos como 3 años y medio utilizando BIMAT, ¿no? Previo a esto utilizábamos 3 de Conformal. Definitivamente nos interesa muchísimo saber nuestros resultados, porque de igual manera les hacía mención, pues en Estados Unidos, que es uno de los países que más produce literatura científica de radioterapia pediátrica, pues ellos ya no utilizan BIMAT en niños, ellos ya utilizan protones, entonces no vamos a saber muy bien esos resultados. Seguramente eso va a salir de países como nosotros. Definitivamente queremos llevar un seguimiento de nuestros pacientes, pero ya les comentaba el doctor Pérez, nosotros después de los 18 años ya no podemos seguir viendo a los niños por políticas del hospital y desgraciadamente ya no sabemos qué va a pasar con ellos. De nuevo, unas felicitaciones. ¿En qué pacientes con cráneo neuroeje es mejor tratamiento, en ventral o en dorsal? Esa es una pregunta también bien común, ¿no? Y incluso ustedes van a ver en la literatura, siempre hay, ¿debe ser ventral o debe de ser dorsal? Bueno, cuando es una técnica como BIMAT, pues definitivamente yo recomiendo decúbito dorsal porque el paciente pediátrico no se mueve tanto cuando está en decúbito dorsal y ya no es tan mandatorio, pues como no va a haber esta unión de los campos, pues a lo mejor no. Si va a ser en conformal, entonces nosotros lo que hacemos en el hospital infantil es que si el paciente ya es más grandecito y tolera bien estar en decúbito ventral, sí lo ponemos así porque nos gusta ver la unión de los campos, ¿no? Del craneal con el posterior. Todo depende también de la cooperación del mismo paciente, porque si el pequeñito se va a estar moviendo como lombricita todo el tiempo, pues no nos conviene ponerlo en ventral. Entonces hay que valorarlo con cada paciente, pero de forma general, si es 3D conformal, tratar de que sea en ventral. Y si es con BIMAT, pues va a ser en dorsal. Y pues si es con anestesia, pues obviamente también siempre es en dorsal. Efectivamente, así se tratan los pacientes en el hospital infantil pues veremos cómo se acomoda mejor el paciente, edad. Si se va a sedar, tiene que ser en decúbito dorsal. ¿Sí? Bueno, otra pregunta, ¿cuáles son los pasos por recorrer para llegar a entregar tratamientos avanzados en pacientes pediátricos en términos de experiencia y tecnología para centros de radioterapia nuevos? Para nosotros ha sido muy importante definitivamente contar con la experiencia del doctor Pérez, que como muchos de ustedes sabrán, ya lleva muchos años en la radioterapia pediátrica, ¿no? Entonces, siempre también les hago mención de que, bueno, todos los radiooncólogos que hemos hecho esta alta especialidad en pediatría, pues hemos salido del infantil. El doctor Pérez ha sido nuestro maestro y para nosotros siempre ha sido eso una guía muy, muy importante. Entonces, a partir de ahí, pues hemos ido aprendiendo la situación de cómo ir tratando al paciente pediátrico, ir viendo, depende mucho, no tanto a lo mejor de una tecnología tan avanzada, porque finalmente pues nosotros tenemos un acelerador lineal, monoenergético, que muchas instituciones lo pueden tener. Sí recomiendo los dispositivos de inmovilización pediátricos, sería lo ideal. Y el acceso, por supuesto, a la verificación por imagen. También la situación de los técnicos, pues nosotros en nuestro hospital, nuestros técnicos también ya llevan un tiempo largo tratando pacientes pediátricos, entonces ellos ya están muy acostumbrados a la radioterapia cráneo neuroeje, pero a veces si el personal técnico no está tan familiarizado, sería bueno en la medida de lo posible a lo mejor alguna rotación o algo así para irse familiarizando con esto, ¿no? Nosotros hemos como que exportado muchas técnicas de lo que aprendimos en el infantil, ¿no? Eso ha sido también clave. ¿Alguna otra reflexión que quieran hacer con respecto a la aplicación de la radioterapia en el paciente pediátrico? Que sea cortito. Bueno, yo nada más, perdón, yo nada más, pues esta parte de si vamos a usar estas técnicas avanzadas donde
podamos conformar muy bien nuestra dosis y reducir la dosis que llega a los órganos de riesgo, pues así como puse ahí en la diapositiva, pues realmente corroborar que se esté reproduciendo todo el esfuerzo que se hace en la simulación y en la planeación, que se pueda reproducir, porque si no, pues de nada sirve y hasta puede salir contraproducente. Entonces, de ahí la importancia de las verificaciones. Pienso que conforme vamos adquiriendo esta curva de aprendizaje, pues vamos quizá a hacerlas más espaciadas las verificaciones, también dependiendo del tipo de técnica y la patología, pero en un inicio, pues sí tratar de si vamos a empezar a implementar, pues de ser muy enfáticos en la radioterapia guiada por imagen. Doctora Alejandra. Sí, bueno, yo creo que es factible. La finalidad de que nosotros podamos hablar de esto es que todos los radiooncólogos en un momento dado puedan ofrecer un tratamiento de calidad cuando se les presenta un paciente pediátrico. Es factible, requiere esfuerzo, comunicación con los técnicos, el personal físico, nosotros estar pues presentes en los inicios, en las verificaciones, en la medida de lo posible. A veces por la carga de trabajo en las instituciones esto llega a ser bastante complicado, pero se tiene que hacer un esfuerzo para tratar de mejorarlo. Muy bien, pues de nuevo agradezco a todos los asistentes a esta conferencia. Agradezco a todos los compañeros que están en otros países haber estado escuchándola y a los ponentes por esta excelente presentación y muy bien basada en la medicina basada en evidencia. Pues pasen buenas noches y muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.